Bien, estamos de regreso con nuestro invitado, ¿no, verdad? Lo había anunciado yo. Marcel Clos es economista, trabajó como tal durante varios años en el Banco Central, pero desde fines, diría yo, de la década del 90, invariablemente ha tenido una postura de cuestionarnos, ¿verdad?, el modelo de desarrollo que ha elegido Chile, el modelo neoliberal. La crítica fue primero medioambiental, Marcel. Y luego siempre, sí. Nunca ha dejado de ser. Y luego ha puesto el foco en la inequidad que genera el modelo neoliberal. Políticamente fue en algún minuto de muy joven, militante de la democracia cristiana, pasó por el PPD, renunció el año 93 a ese partido y hoy es candidato presidencial apoyado por el Partido Humanista y la Izquierda Unida. Además, el PC, hubo varios que quisieron ahí apoyarlo, pero finalmente eso no prosperó. Marcel, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Estado Nacional. Buenas. No tuvo el apoyo del PC, Marcel Clos, pero casi. ¿Usted esperaba ese apoyo? Es que nosotros no hemos tenido nunca conversaciones con el Partido Comunista, ni formales ni informales siquiera. Esto fue una cosa que ocurrió dentro del Partido Comunista, a partir de muchos militantes y muchos sectores del Partido Comunista que presionaron a sus autoridades para que no optaran por Michelle Bachelet. Y lo más notable de eso fue la declaración de Tomás Mulián, que planteó, y Mulián es uno de los más reconocidos militantes del Partido Comunista, intelectual y no solamente de reconocimiento dentro del partido, sino que también en la intelectualidad de izquierda. Y él hizo ese planteamiento, pero nosotros no lo esperábamos. Marcel, usted ha dicho que la candidatura suya surgió de los movimientos sociales. ¿Qué tan real es eso? Porque si uno revisa, yo no he visto por lo menos ningún movimiento social que diga Marcel Clos es nuestro candidato ni haga campaña por usted. A ver, lo que yo he dicho es que esta candidatura no se construye sobre la base de un estudio de mercado. Acá nosotros no mandamos a ninguna empresa de opinión pública a preguntarle a la gente qué es lo que le gustaría que hiciera un nuevo proyecto político o un nuevo gobierno. Nosotros hemos estado siempre por la educación pública gratuita, siempre por la renacionalización del cobre, siempre por terminar con el sistema de la AFP. Y hemos estado acompañando a los dirigentes estudiantiles desde hace más de 20 años. Yo tengo 500 conferencias en el movimiento estudiantil. 500, todos los años. He acompañado la lucha del movimiento estudiantil. He acompañado la lucha de los pescadores artesanales, de las mujeres trabajadoras en Puerto Montt, de los trabajadores sindicales, del movimiento sindical. Yo he estado ligado al movimiento sindical. Lo que yo he dicho es que este proyecto se ha ido levantando sobre la base de ese proceso de acompañamiento y que es a partir de las bases. En concreto, el año 2011 yo di 85 conferencias en el movimiento estudiantil, en todo Chile. Y es precisamente ahí, en la discusión política con las bases estudiantiles y con los dirigentes estudiantiles locales, que planteamos la idea de un proyecto político nuevo. Y era reiterativo. La pregunta tiene que ver reiterativo era que me planteaban que yo asumiera la conducción o el liderazgo. Pero los movimientos sociales son los que están marcando la agenda hoy día claramente en Chile, y sin embargo la candidatura suya, en razón de los sondeos, si uno los revisa, no tiene mayores posibilidades por ahora de llegar a la moneda. Hay una disociación ahí. ¿Pero por qué dice eso tú? Porque las encuestas dan otros candidatos que tienen mejores cifras, Marcela. Entonces, ¿cuál es la explicación de esa disociación? Bueno, yo te voy a explicar. Los candidatos de la Concertación y de la Alianza, con suerte sacaron 3.600.000 votos en la última encuesta de verdad, que fue las elecciones municipales. Hay más de 7 millones de chilenos que no van a votar por la Concertación ni por la Alianza, aunque los planetas se alineen. Aunque ocurra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una presunción. No, es así. Pero, es así porque además esas mismas presunción? encuestas que tú dices, la Alianza y la Concertación no tienen más aprobación que el 21%. Entonces estamos hablando de que hay un 70% de ciudadanos que no tienen ningún interés y además descalifica ambos proyectos. Porque estos dos proyectos, digámoslo honestamente, son hijos de Pinochet. Se han dedicado a defender el modelo económico de la dictadura militar y lo han hecho de manera descarada y desenfadada. Y eso es lo que a la gente lo tiene aburrido. Nosotros lo que hemos dicho es, miren, hoy día vivimos en un periodo político de inflexión. Ese periodo político de inflexión significa que nadie sabe lo que va a pasar este año. Nadie lo sabe
porque hay 7 millones de chilenos que podrían levantarse ese día en la mañana y para decirle, bueno, pero yo lo que te digo, podrían hacerlo o podrían no hacerlo. Yo no te estoy diciendo que nosotros vamos a ganar, yo te estoy diciendo que nosotros tenemos una muy buena posibilidad. Además, no solamente lo digo yo, sino que lo dice la revista Foreign Affairs, que reconoció que esta candidatura era la más promisoria anticapitalista. O uno de los eslogans, Marcel, es todos a la moneda. Si llega la moneda, ¿con quién efectivamente llega Marcel Clod? Porque no se conoce una lista parlamentaria y tal vez tampoco nombres o figuras que estén apoyando esta candidatura y que puedan eventualmente, por ejemplo, integrar un gabinete. Bueno, mira, yo creo que hay algunos nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, Malucha Pinto, Tomás Hirsch, Luis Mesina. Gente del mundo de la cultura. Gente del mundo de la cultura, del mundo de los trabajadores. Hay muchos dirigentes estudiantiles de regiones que están en esta candidatura. Y además nosotros hemos dicho claramente, o sea, la lista va a construirse. Nosotros vamos a tener una lista parlamentaria, pero se está construyendo. Pero además hay otra cosa importante decir. Todos somos políticos, todos somos seres políticos. Sí, claro. Y nosotros esperamos, por ejemplo, a pedirle a un Tomás Mulián o a un Humberto Maturana si le interesa participar en este proyecto. Por lo tanto, gente, intelectuales, capaces de poder asumir tareas de responsabilidad política, que lo harían bastante mejor que, por ejemplo, el señor Lavín, que tiene ideas muy poco lúcidas respecto a cómo se administra la política de Estado. Me parece que no es lo que nos va a faltar. Gente, intelectuales y capacidad para gobernar no nos va a faltar. Correcto. Vamos a ver, Marcel, y regresamos de inmediato después de eso al panel, una nota sobre lo que algunos han llamado los candidatos alternativos a la moneda. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿En qué están? La mirada y la aproximación de Franco Ferreira en la siguiente nota. Súper importante este momento, ¿no? La región metropolitana de Chile. Dice Alfredo Sfer, el día en que presenta ante el CERVEL las firmas para oficializar su partido ecologista verde en la región metropolitana. Pero... ¿Y esto qué es? ¿Hay que subirlo? ¿Aquí? Un momento. No. Momento. Quedamos al sexto. Momento. No. Séptimo. Nos pasamos. Hay que bajar al sexto, ¿no? Sí. 6 pisos más tarde... ¿Y usted estaba corriendo una maratón? ¿Qué pasó? No, venía haciendo la escalera. Ya. No, que no le dé un ataque ahora porque... No. El hombre del cabello cano se da cuenta del agotador ejercicio político que rodea las candidaturas que esta semana no han tenido la visibilidad de los debates y que en el bregar de sus campañas han debido enfrentar públicos difíciles y hasta el severo látigo de la indiferencia. La chica viene caminando decidida. Hola, guagua. Hola, Emi. ¿Quieres platicar conmigo? Paso de largo. Porque son pocos los que les están observando. Haces pautas de prensa a las que uno conoce, que vienen medios de comunicación, te sacan imágenes. Si yo hago una pauta de prensa van a llegar, pero en el fondo, si tú te estás dando cuenta, los canales están siguiendo a los candidatos de las dos alianzas y en particular a 3 de esos candidatos. Resulta entonces de suyo sano entregar un espacio a todo aquel expuesto al difícil camino fuera de las mediáticas primarias. De que te vayas a encontrar con mierda en el camino, te lo aseguro, porque estamos rodeados de mierda. Literalmente, vos. Me dicen mierda y justo había... Claro. Donde encontramos a emblemática dirigente de Anda Chile. ¿Había estado en una pauta tuya así, donde fuera la prensa, televisión? No, nunca. Y a tantos otros. Usted abre una puerta y le aparece alguno. Hola, soy Gustavo Ruz, coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente. Y como todo alternativo, enfrentan por estos días el más complejo camino de la independencia. Estoy sentado al lado de un candidato presidencial, pero la gente, ¿qué puede hacer? ¿Puede firmar por ti para que inscribas esa candidatura? Paseo Ahumada, porque el candidato independiente necesita 37.000 firmas. ¿Cuánta plata se necesita? Es grande, nosotros hemos dicho que cada firma en la práctica, no solamente conseguirla, sino que depurarlas contra 5 bases de datos te cuesta cerca de 1.500 pesos cada una. Nosotros tenemos más de 37.000 adherentes, de manera que un esfuerzo que hacemos a pulso. No es poca plata, ¿eh? No tengo plata, pero tengo amigos. Para serte sincero, no es una tarea chiquitita, es una tarea grande. ¿Y cómo se está financiando? En este momento se va a financiar lo que falta con un crédito. ¿Crédito personal, tuyo? O sea, la práctica sí, a la larga yo voy a tener que llegar justamente a jugar con ellos.
Un camino que no solo muestra diferencias en el plano de la economía de campaña, sino también en varios otros planos, pues no es llegar y decir: vaya, quiero interpretar el papel de candidato a presidente. Hay que tener vocación por interpretarlo. Tú no vas a tener vocación para interpretar eso si simplemente estás agitando eventualmente todo lo que algunos quieren escuchar. Gratuidad, asamblea constituyente. Tengo que ser candidato independiente a fin de que todos nos comprometamos en una asamblea constituyente. No es solamente una asamblea constituyente, es asamblea constituyente y social. Y un camino que, por mucho que estén alejados de la primera línea en los medios, los tiene a veces tanto o más distanciados entre sí, que esta semana tuvieron debate en horario prime. Nosotros ya recorrimos el camino de los independientes y ya lo hicimos. Les deseo suerte, pero yo conozco ese camino. El camino que finalmente se puede volver, con todo respeto, lo digo a veces, testimonial. ¿Usted quiere ser presidente o es más testimonial? El Partido Ecologista Verde tiene esta campaña para llegar a la moneda. Esta no es una campaña testimonial. Franco es como el frafradoso, eventualmente. Los estudiantes de base me fueron planteando la idea de construir y levantar un proyecto político. Claude va a tratar de apostar a una marginalidad electoral. Así, se descubren los matices de una campaña que por estos días, no tan rodeada de prensa, siguen sosteniendo los presidenciables fuera de pacto. Y post primaria probablemente se vuelvan a prender las luces. Aunque por mucho que hoy falten las luces, por Dios que le ponen tinca. ¿Tú te imaginas ahora de verdad pasar una segunda vuelta? Sí, por supuesto. Lo único que no está privatizado en Chile es soñar. Y yo tengo el derecho a soñar. Y estoy soñando. Bueno, Marcel Clos tiene un montón de propuestas en términos generales. Diría yo, propone una sociedad de derechos en Chile. Lo primero que haría al asumir, entiendo, como presidente electo sería una asamblea constituyente convocada a través de un plebiscito. Yo quiero abrir el panel, no sé, Hernán, tú. Candidato. A mí me gustaría preguntarle por Michelle Bachelet y las posturas de Michelle Bachelet. Ella hoy día está planteando una asamblea constituyente, ella está planteando gratuidad universal en la educación, ella está planteando, en el fondo, una serie de cosas que su candidatura lleva planteando, y tú llevas planteando hace mucho tiempo. Ella ya fue presidenta, tuvo la oportunidad de hacer una serie de cosas que da la impresión no hizo. ¿Da la impresión? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a cómo hoy día Michelle Bachelet está, digamos, levantando una serie de banderas que da la impresión han estado puestas históricamente en otras personas? Lo único que hace la señora Bachelet con eso es darnos la razón, nada más. Porque finalmente, cuando tú tienes una candidata que estuvo muy confortable con la constitución autoritaria del señor Pinochet, cuando estuvo muy contenta con el sistema de la AFP, que además reforzó y que además obliga a las mujeres a jubilarse a los 65 años si es que quieren recibir el bono por hijo nacido, cuando le entregó a la AFP el derecho a poner toda la plata de los chilenos fuera del país, a mí me parece que es poco coherente que hoy día ella esté planteando este proyecto. Es poco coherente, ¿por qué? Porque ella no lo hace desde la honestidad más profunda de su compromiso político. Porque cuando ella ha gobernado para las multinacionales, cuando ella toleró que el cobre de Chile se lo lleven las multinacionales, como se lo llevan hoy día, sin hacer nada al respecto, entonces me parece muy poco consistente, muy poco honesto que ahora, porque las encuestas le dicen, porque la tendencia política va en la dirección de la Asamblea Constituyente, de la educación pública gratuita, entonces a mí me parece que no es posible creerle. Es una deshonestidad política profunda y marcada. Y además, ella no dice que quiere una asamblea constituyente, dice que cree que podría ser. Es ambigua. ¿No? Es totalmente ambigua. Además, ella lo dice dentro de la institucionalidad. Y el problema es la institucionalidad pinochetista, que la concertación durante 20 años se cuadró, legitimó, fortaleció y le dio profundidad. Por eso que es muy difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que en política, como en todas las cosas de la vida, hay que ser consistente en el tiempo. No es un problema de opinión, es una cuestión de principios. Si tú eres partidario de la educación pública gratuita, lo tendrás que ser toda la vida, y no cuando los vientos cambian. Y el problema es que aquí los vientos han cambiado. Seguramente Clarisa quiere hacer un par de comentarios. Bueno, hola. ¿Qué tal? Marcel. Primero, creo que es encomiable que hayan tantas candidaturas, porque lo que está permitiendo en el país es abrir un debate múltiple, movilizando, yo creo que movilizan además más ciudadanía. Esto abona en el sentido de ampliar el interés por la política. Creo que esto puede
revertir este dato que nos daba el candidato cuando señalaba la alta abstención que hubo para las municipales. Y yo creo que todos pueden contribuir en esa dirección. Pero primero, mi primera sorpresa. Casi todo el diagnóstico de todos es que la política es una política mala, sorda, ciega a los movimientos sociales. Hay un emerger de los movimientos sociales, muchos que dicen representarlos o ser cercanos a ellos, y curiosamente se salen del movimiento social, lejos de seguirlo representando, siendo los contestatarios frente y tratando de introducir modificaciones en la política, y saltan a la arena de la política. Entonces esa es una primera inquietud. Pero respecto en particular a lo que señala Marcel, una aclaración. Es la pensión básica solidaria, el pilar solidario a los 65 años. La pensión no ha sido tocada para las mujeres a los 60 años y se les agrega, por el contrario, un ahorro adicional que acumulan a lo largo de su vida por los niños. Por lo tanto, una importante introducción, un cambio muy importante estableciendo un pilar solidario. Pero yendo a la pregunta de fondo que te hizo Hernán, en la elección pasada, efectivamente hubo dos candidaturas alternativas a las de la concertación y la de la alianza, que realmente presentaron opciones muy distintas, que fueron la de Marco Enríquez Ominami y la de Jorge Arrate. Y yo creo que ahí sí se notaba que habían posicionamientos muy distintos. Hoy día, cambios mediantes, derrota de la concertación mediante, movilización ciudadana mediante, y como reconocimientos de cosas que hay que incluir en el mundo de la concertación, que hoy día se amplía a nueva mayoría, han sido incorporadas. Lejos de denostar eso, uno debiera alegrarse de que efectivamente haya capacidad de innovar en la política. Entonces la pregunta que hay que hacer es si esta nueva mayoría, con probabilidad alta de que sea la candidata quien lo represente, Michelle Bachelet, plantea en buena medida parte de lo que señala Marcel Claude en su candidatura, con parlamentarios, con alcaldes, con consejeros regionales, es decir, y en el caso tuyo, en una relativa orfandad, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el elector se mueve con el corazón y vota con la razón. Vota por el sueño posible, por aquello que le puede realmente cambiar la vida. ¿Por qué razón habrían de votar en buena medida por las cosas que tú estás señalando cuando hay sólidamente sistema de partidos, movimientos que acompañan a esos partidos? Quiero recordarte que está el sindicalismo detrás, como Bárbara Figueroa, Iván Fuentes, que era también de un movimiento social importante de Aysén, etcétera. ¿Por qué razón habrían de votar por ti y no por la candidata que representa esas mismas inquietudes? En primer lugar, sobre lo del pilar solidario, esa es otra martingala que hizo la señora Bachelet para resolverle el problema a la AFP, porque acuérdate que con el sistema de AFP más de la mitad de los trabajadores se iba a quedar sin pensión. Esto se lo inventaron la AFP para resolverle el problema y mantener la duración del sistema. Por lo tanto, no me parece una solución al problema de los pensionados. Además, tú no me vas a decir que 80.000 pesos mensuales como pensión es algo digno de reconocer y aplaudir. A mí me parece una cosa completamente impresentable. No puedes pedirle a una persona de 65 años que viva con 80.000 pesos. Me parece grave defender las propuestas de la señora Bachelet por el famoso pilar solidario, que de solidario es con la AFP y no con las personas. Sobre todo sobre el tema de los movimientos sociales, de hacer política. ¿Por qué los partidos políticos tienen la prerrogativa de ser los que hagan política? Todos somos seres políticos. Todos tenemos el deber, el derecho y la legitimidad de estar y disputar en la arena política los puestos de mando de la sociedad. Y no tiene por qué ser un partido político exclusivamente. A mí me parece que ese comentario no ha lugar. Ahora, ¿por qué confundes cuestionar con denostar? O sea, en este país no se puede cuestionar las políticas públicas. No se puede criticar a un político porque eso es denostarlo. Que yo sepa, no la he insultado a la señora Bachelet. He cuestionado sus políticas. No he denostado su persona. Por lo tanto, a mí me parecería que una vez más usemos las palabras en su justa medida y en lo que significan. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no hay que creerle a la señora Bachelet? Porque a Salvador Allende, cuando postuló su proyecto, nadie le fue a preguntar ¿por qué tenemos que creerle a usted? Porque tenía una historia política. A Eduardo Frei Montalva
Nadie le cuestionó la posibilidad de que en realidad iba o no a hacer la revolución en libertad, la reforma agraria, la sindicalización campesina. Nadie se lo cuestionó. ¿Por qué se le cuestiona a la señora Bachelet? Porque la señora Bachelet gobernó para las organizaciones empresariales. Que eso todo el mundo lo sabe y deberían saberlo. No sé si se acuerdan de Campeche. Cambiarle el uso de suelo a un terreno, área verde, para que una empresa multinacional norteamericana, vía presión del embajador norteamericano, lo hiciera. ¿Y quién lo hizo? La señora Bachelet, el 31 de diciembre del año 2009, antes de irse. Esa es la historia política de esta señora. Y de la concertación, porque en realidad la señora Bachelet representa la concertación. La concertación aumentó la desigualdad. La concertación aumentó la pobreza, y tú bien lo sabes, y me lo cuestionaste una vez por los medios de comunicación. Me dijiste que además yo era hiperventilado porque decía que en Chile había 80% de personas que no llegaban a fin de mes, y esa es la verdadera pobreza que hay en Chile. Hablaste de que en Chile había un 80% de pobreza. Eso es pobreza. Cuando tú no llegas a fin de mes, es pobreza. Eso se hizo durante los gobiernos de la señora Bachelet. Entonces, eso no es denostarla, eso es decir las cosas por su nombre. Y si no les gusta, bueno, cámbiense de partido, abandonen la política. Abramos, Guillermo y Gonzalo. No, yo hay algo que me parece que no puedo dejar pasar. Cuando tú dices la concertación defiende el modelo de Pinochet, yo francamente creo que eso es tirar el elástico hasta un límite exacerbado. Lo que voy a explicar ahora, lo que hay es un país que estaba viviendo una dictadura, un dictador que pretendía eternizarse en el poder por 8 años, y que en lugar de eso una coalición de partidos decide derrotar a la dictadura por la vía pacífica. Eso llevaba de nosotros como contracara el aceptar la institucionalidad y por lo tanto derrotar a la dictadura dentro de su institucionalidad. Lo que ha hecho la concertación en todos estos años son enormes progresos en el ámbito económico, enormes progresos en el ámbito social, dentro de ese marco que efectivamente aceptó para evitar que el país siguiera sufriendo los horrores de la dictadura en la cual estábamos viviendo. Y lo que nadie puede negar es que repetidamente la concertación ha hecho lo posible para poder cambiar el régimen político, para democratizar el país, y eso no se ha podido hacer, como tú bien sabes, por la combinación del régimen binominal y por las leyes supramayoritarias que hoy día tenemos. Entonces yo no creo que eso sea defender el modelo Pinochet, eso es cambiarlo desde adentro, porque fue el precio que se pidió, que se tuvo que pagar para tener una transición pacífica que salvó vidas, que le volvió la dignidad a este país. Entonces yo no creo que eso sea defender el modelo de Pinochet. Ahora, quiero volver un poco a tu programa, porque tú dices, este no es un programa que está hecho por una agencia de mercado. Sin embargo, cuando yo veo la lista de cosas que hay acá, un programa interesante, pero es un petitorio de cosas que hace gente que se parece bastante finalmente a lo que haría una agencia de mercado. Por ejemplo, en educación dice eliminar el uniforme, adoptar en lo posible el modelo de educación de Finlandia. O sea, una cantidad enorme de cosas que es bien interesante de ver. Ustedes lo pueden ver en todoslamoneda.cl, donde uno se pregunta, bueno, eso es un largo petitorio, enorme petitorio de cosas. Ustedes van a democracia, economía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo tú vas a compatibilizar todas estas cosas? Si tú fueras efectivamente electo, y hay que ponerte un poco en esa situación, ¿cómo vas a organizar toda esta enorme cantidad de cosas, muchas de ellas contradictorias, que hay dentro de tu programa? ¿Cuáles son las contradictorias? O sea, podemos ir a varias cosas que están acá: libertad de expresión, democracia directa en asambleas comunales, provinciales, regionales, democracia participativa, parlamento unicameral, voto de chilenos en el extranjero. La pregunta es por la contradicción. ¿Dónde está la contradicción? No, todas esas cosas tienen elementos de contradicción evidentes. La pregunta es cómo tú vas a... Progresos económicos y sociales. Cuando termina la dictadura militar, el 5% más rico ganaba 140 veces más que el 5% más pobre. Hoy día es 350 veces. ¿Progreso social? No es progreso social. La mitad de los trabajadores gana menos de... Momento. Bueno, pero eso te da una indicación de que la desigualdad ha sido profundizada por la concertación y no ha disminuido. Los trabajadores ganan menos de 250.000 pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos. Las mujeres, la mitad de las mujeres menos de 205.000 pesos. ¿Progreso? No es progreso. El ingreso per cápita de $20.000. El ingreso per cápita mensual del 99% de los chilenos, $720. Eso no es progreso.
La Concertación mantuvo intacto el Código del Trabajo. ¿Lo modificaron en un ápice siquiera? Nada. La Concertación mantuvo y profundizó la AFP, mantuvo y profundizó la ISAPRE. ¿Dónde están los progresos económicos y sociales que la Concertación ha traído a este país? No existen. Hay una regresión social y económica. El cobre. ¿Qué es lo que hicieron con el cobre? Lo desnacionalizaron. Fue la Concertación la que le entregó a las multinacionales el cobre. Tocó la famosa ley minera del señor José Piñera, que dice que a los inversionistas extranjeros, para recuperar el cobre hay que devolverle el valor presente del flujo futuro de todos los ingresos hasta que terminen los minerales. ¿Tocaron el problema del cobre? No lo tocaron. ¿Dónde están los progresos? A mí me parece que, ¿sabe lo que hizo la Concertación? Profundizó el modelo, lo sacralizó además y lo legitimó. La Constitución. Esta Constitución, ustedes deberían saberlo porque son liberales supuestamente, esta Constitución es total, absoluta y rotundamente ilegítima. Es la Constitución de 7 personas, todos hombres, pertenecientes a lo más rancio de la aristocracia chilena y de lo más conservador de la Iglesia Católica. Fue refrendada en un plebiscito fraudulento. Ustedes gobernaron 20 años con esa Constitución, 20 años. Y el capítulo quinto, el artículo quinto del capítulo primero de esa misma Constitución te permite cambiar cosas importantes en este país por la vía del plebiscito. Nunca lo hicieron, porque de alguna manera la Concertación ha gobernado satisfecha con esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros todo esto? Es muy simple, no es tan complicado. A ustedes les complica porque tienen que transar intereses con el señor Luce, con el señor Mate, con el señor Angelini, porque tienen negocios con ellos. Pues su gente de ustedes está en los directorios de las empresas que pertenecen a estos grupos económicos. Pero aquí lo que nosotros vamos a convocar un plebiscito, tan simple como eso. Artículo 5º, capítulo 1 de la Constitución del 80. Tú puedes convocar a un plebiscito, no preguntar, ni siquiera dice que no es vinculante, ni siquiera lo dice. Pues incluso podrías convocar a la Asamblea Constituyente sin preguntarle a nadie, porque también el artículo 6º de ese mismo capítulo 1 de esa misma Constitución establece que todos los órganos del Estado, inclusive el Tribunal Constitucional, tienen que someterse a la voluntad popular. Está escrito en esa misma Constitución. Por lo tanto, a mí me parece que acá un cambio constitucional es importante. Nosotros vamos a nacionalizar el cobre, 40.000 millones de dólares que te va a dejar el cobre, que te va a permitir duplicar el presupuesto de la educación, duplicar el presupuesto de la salud. Solucionar el problema en Chile se puede porque existen los recursos y existe la capacidad para hacerlo. No existe la voluntad política. Yo lo estaba escuchando y, bueno, me parece que el enfrentamiento natural que se ha producido en esta mesa habla del problema clave que tiene la nueva Concertación. Es decir, hay un discurso, hay un sentimiento, que yo entiendo que su candidatura busca identificar, ¿no es cierto?, que es de una izquierda que, a pesar de estar fraccionada, de tener distintas alternativas entre Bachelet, Marco Enrique, ¿no es cierto?, Marcel Clod, Alfredo Sfai, Bachelet no es de izquierda, es de derecha. Bueno, es que ahí hay un tema. Al mismo ámbito de ustedes. Porque finalmente la construcción de esa nueva Concertación se da por sentado de que esta izquierda se va a incorporar. Se da por sentado de que las propuestas, de que el Bachelet ha hecho un esfuerzo en sus propuestas de acercarse a ese mundo. Y donde el conflicto está puesto en la credibilidad de que lo que no se hizo en el pasado o lo que no se cree finalmente se vaya a terminar implementando. Y es lo que le escuchaba aquí a Marcel Clod en términos de que por qué no votaría por Bachelet en primera vuelta. El problema es de que aquí lo más probable es que en noviembre tengamos una primera vuelta y que en diciembre tengamos una segunda vuelta, donde ¿qué va a hacer Marcel Clod? Una dificultad que ya enfrentó Marco Enrique en el pasado frente a esa segunda vuelta, porque la consistencia, la coherencia y sobre todo para las candidaturas testimoniales que tienen esa fuerza moral muchas veces, esa claridad y definición en sus temas, finalmente tiene que enfrentar un escenario donde lo más probable, por la evolución que se tiene, es que no estén presentes y va a tener que elegir. Y vamos a ver a Marcel Clod defendiendo la opción de Michelle Bachelet. Yo no sé por qué me lo preguntan esto a mí y no se lo preguntan a Bachelet, ¿no? O se lo preguntan a... Cuando venga este programa, bueno, sin duda le vamos a hacer la misma pregunta a Marcel. Pregúntale eso a ella porque la verdad, yo lo he insistido acá, yo no sé de dónde sacan estas tantas certezas. 3,5 millones de votos entre la Concertación y la Alianza, dentro de 13 millones,
es una votación despreciable. Discúlpame que Sí, te lo diga, no la no desprecia representa tanto a mientras nadie. usted no obtenga algo similar o parecido. pero es que en este Porque se punto atribuye los 7 millones que no, votan. yo no te estoy diciendo que yo no me lo atribuya, te estoy diciendo que existen ahí, que están ahí. Más Una de 7 posibilidad. millones. Andrés Velasco dijo lo mismo. Hay sentado en 7 esa silla. millones de votos que están ahí y en consecuencia uno puede decir, si nosotros somos capaces de levantar un proyecto coherente, consistente, responsable, con historia política, porque este proyecto tiene historia política. Yo no vengo recién entrando a la política, llevo 20 años de lucha política, no en el Parlamento, no en los ministerios, en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, como intelectual. Tengo historia política en Chile y antes de eso, en tiempo de la dictadura, también fui militante de Sebastián Acevedo, participé en la agrupación de economistas socialistas, tengo mucha historia política, conozco este país, lo he recorrido, ya hice campaña en el 2011, cuando fue el movimiento estudiantil, por lo tanto, tengo cierta certeza de que es muy probable que ese día se levanten más de 3 millones de chilenos, no a votar por la Concertación ni por la Alianza, los partidos de la dictadura, las coaliciones de la dictadura, y se levanten a votar por un proyecto democrático, por un proyecto que quiere darle a este país derechos, porque en Chile no existe ningún derecho consagrado, todo es negocio, todo es lucro, lucro en la salud, lucro en la vivienda, lucro en la previsión, lucro en la educación, lucro en los estacionamientos, lucro en todo. ¿Dónde están los derechos de las personas? ¿Dónde están los derechos de las personas? De que usted menciona, nosotros usted menciona los movimientos vamos sociales. a constituir, y eso es lo que la gente tiene que saber. Nuestra convicción total y absoluta es que si nosotros entramos en la moneda, vamos a terminar con esta Constitución, vamos a terminar con la AFP, vamos a recuperar el cobre para el desarrollo de Chile, porque nosotros hemos estado más de 20 años en lo mismo y no le hemos preguntado a ningún encuestador qué es lo que hay que decir. Sí. Y esto que tú me decías anteriormente, bueno, se parece, claro que se parece, pero nosotros siempre lo hemos dicho, pues. Siempre lo hemos dicho, no le hemos preguntado a nadie qué quieren ustedes. La única diferencia de credibilidad. El proyecto. ¿La única diferencia? No, porque la concertación gobernó para las multinacionales. O sea, pero es que la única sus políticas, dime qué políticas implementaron para cambiar la situación de nicho de negocio que tiene hoy día Chile. Todo lo que hicieron fue fortalecer. Todo es negocio, pues. Todo es una oportunidad de negocio. ¿Quieres tener salud? Negocio. Paga, copago, cotizaciones. ¿Quieres tener educación? Paga. ¿Quieres tener previsión más digna? Paga. Entonces, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde están los derechos de las personas en este país? Y la Concertación durante 20 años consolidó este país como un nicho de negocio donde la gente trabaja 12 horas promedio diarias. En consecuencia, en segunda vuelta... segunda vuelta, la respuesta está pendiente ahí. El apoyo queda vacante. Porque el discurso de consistencia y de coherencia, en segunda vuelta, ¿qué pasa con Marcel Clos? Si es que no llegara a estar por alguna casualidad de la vía. Yo voy a votar por mí en segunda vuelta. Andrés. Yo tengo algunas dudas, pero... Y se ríen ustedes, esa risa siempre tiene un toque así descalificador. No, a mí me parece decirle que en primer lugar comparto en gran medida el diagnóstico. Comparten una lectura de Chile que está equivocada. Está equivocada. No, yo creo que usted no me conoce mucho, porque lo que le voy a plantear es lo siguiente. Comparto con usted en gran medida el diagnóstico. O sea, hay una visión bastante crítica del modelo político y económico, las candidaturas dentro de la oposición, dentro de las candidaturas que pertenecían a la Concertación, hoy nueva mayoría, hay candidaturas que vienen a criticar el modelo en los mismos términos. José Antonio Gómez es muestra de ello. Pero las razones o la intencionalidad de por qué se termina administrando el modelo, ahí comparto un poco la opinión de Guillermo Larraín, en el sentido de que, ¿qué otra opción había? Si la misma Constitución obliga a la cogestión, en donde en realidad el mito de la política de los consensos es un mito, porque en realidad es la política de la unanimidad. Porque lo que hace el binominal precisamente es inflar a una minoría, igualarla con una mayoría y adicionalmente hay que exigirle un quórum, o sea, voto a esa minoría que está supervalorada para efecto de hacer modificaciones. Entonces, la pregunta mía, a pesar de compartir el diagnóstico, tiene que ver con las propuestas, donde en realidad podría centrarse la discusión. Y esa propuesta es cómo se va en definitiva modificar o sortear el tema de la cogestión, porque usted plantea el tema del plebiscito, ¿ya? Que nosotros también lo discutimos, pero el tema es qué pasa cuando no se pueda sortear por medio del plebiscito. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional veta el plebiscito, no permite la modificación? Eso implica ir a una superinstitucionalidad, llegar
atravesar un poco el ordenamiento, cómo en definitiva resuelve ese problema sin tener que agredir a mis compañeros de panel y en definitiva generar o garantizar cierta gobernabilidad del país. ¿Por qué me dice agredir? No, porque hay algunos que defienden las ideas mucho más liberales que uno. Entonces, ¿cómo llega...? ¿Por qué No, porque digo, ¿cómo se sortea el tema? Cuando tú no puedes atravesar el ordenamiento, cuando tú estás peleando con un muro y el muro no te deja avanzar, ¿cómo llegas a ese nuevo Estado, a esa nueva Constitución, sin el uso de la violencia? Ese es el argumento de fondo. Mira, desde los revolucionarios franceses que dieron paso al mundo moderno y a la política moderna, y está incluso en esta Constitución, se reconoce que el principio fundamental y fundacional de toda democracia es la voluntad popular. ¿Está claro? 200 años, 300 años más o menos discutiendo lo mismo. Bueno, esta Constitución, hecha por 7 personas, hombres, ratificada en un plebiscito fraudulento, es ilegítima, inmoral, antidemocrática, dictatorial. Concedo. Ok. Lo que nosotros vamos a hacer es poner en funcionamiento, poner en marcha el poder constituyente, originario, anterior a cualquier ley, anterior a cualquier derecho, anterior a cualquier ordenamiento, está la voluntad general. Si en un plebiscito la mayoría de los chilenos, 60, 70, 80%, está de acuerdo con una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente elegida por votación directa y popular, y después de ese plebiscito, vinculante o no vinculante, porque no lo especifica la Constitución, el presidente puede llamar y convocar a esa asamblea constituyente. Puede hacerlo, perfectamente puede hacerlo, y no puede, porque ni siquiera el Tribunal Constitucional puede objetarlo, porque el Tribunal Constitucional también es parte de las instituciones que deben y se obligan a la voluntad general del país. Y nosotros, con esa Asamblea Constituyente, y nosotras, vamos a tener una nueva Constitución. Esa nueva Constitución va a establecer que los parlamentarios deberán elegirse por elección directa y no por el sistema binominal, y todas las autoridades políticas judiciales, pero ¿qué elección pasa directa, si lo veta el ordenamiento? ¿Qué pasa que no existe que el binominal no es directo, el binominal te permite con el 30% tener el 50%. Directa, pues, por voto, proporcional, para que tú tengas representación directa. No, pero cuando te digo elección directa, es que las personas van a votar, van a elegir a los delegados por elección directa. Vamos con Clarisa. Pero ¿qué pasa si lo veta? Porque este es un tema interpretativo. Si se acepta o no se acepta un plebiscito vinculante. ¿Y cómo se logra eso además sin parlamento? Por eso te estoy diciendo, una nueva Constitución va a tener que permitir a todos los parlamentarios de las autoridades de este país a renunciar. Van a tener que renunciar y elegirse de acuerdo a la nueva Constitución. Eso es lo que va a hacer. Así nosotros vamos a hacer el cambio, porque lo que este país necesita es refundarse sobre la base de los derechos. Y esta Constitución no lo permite. Por lo tanto, nosotros como país, y lo decía Camilo Enrique hace 200 años atrás, ninguna generación puede imponerle a otra la forma en cómo tiene que vivir. Y estas generaciones quieren cambiar la forma en cómo quieren vivir. Eso Marcel, es simplemente. voy a contestar algunas de tus afirmaciones y voy a volver a insistir con lo que planteé al inicio. ¿Por qué le creyeron a Allende? ¿Por qué le creyeron a Frei Montalva? ¿Y por qué no le creen a Michelle Bachelet, que fue con lo que iniciamos el diálogo nosotros? Y bueno, precisamente por lo que señala, porque cuando iba un presidente en un régimen electoral en donde podían acompañar las mayorías y no había sistemas de quórum en los congresos, obviamente los programas de los presidentes eran realizables. Hay que reconocer que esa fue una de las amarras más difíciles para que buena parte de las promesas de la Concertación y particularmente Michelle Bachelet encontraran trabas. Yo cité, tú no habías llegado en la primera parte, cómo fue la reacción de la oposición de derecha a la reforma de la salud al Plan Auge, que tuvo que nacer mutilado. Cómo parte de la discusión sobre la reforma previsional también tuvo que mutilarse, y por eso compartimos contigo el diagnóstico de que los principales cerrojos están en la Constitución. Yo no creo que la Asamblea Constituyente como mecanismo sea la única fórmula ni que garantice los resultados, porque Venezuela, que por lo que escuché en 4 entrevistas tuyas, estuve ayer escuchando 3 horas de entrevistas tuyas para saber realmente lo que piensas.
están todas en YouTube, etcétera. Tú citas a Venezuela como ejemplo de asamblea constituyente, está Colombia, está Ecuador, y todas con resultados distintos desde el punto de vista social. Y entonces, nosotros compartiendo de que hay que hacer un cambio constitucional, yo no estoy segura que la metodología que emplees garantice necesariamente que esa nueva constitución refleje los cambios sociales que tú estás teniendo. Y entonces, como de lo que se trata, y vuelvo a insistir acá, es que tú le ofrezcas a la ciudadanía una promesa posible, realizable, que efectivamente le cambie la vida. Debo decirte que la señora, que hoy tiene una pensión básica solidaria insuficiente y hay que fortalecer el pilar solidario, no se siente maltratada, siente que algo le cambió su vida y lo vas a ver en tus recorridos seguramente, porque si hay una fortaleza que ganó Michelle Bachelet fue en estas materias. Por lo tanto, yo vuelvo a preguntar, no hagas si no quiero agredirte, pero no puede ser como el presidente Piñera, que en 20 días hace más que en 20 años. Tú no puedes decirle a la población que ya vas a subir y en un año vas a cambiar todo. Eso no te lo cree absolutamente nadie. Yo creo que no he dicho que en un año vaya a cambiar todo eso. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, muy simple y sencillo. Igual, discúlpame, 80.000 pesos mensuales. Es indigno. Discúlpame. La alternativa era cero. Bueno, alternativa era cero, pero alternativa al sistema de capitalización individual es el sistema de reparto que nos da 80.000 pesos de pensión. Y eso es resultado, estas pensiones indecentes son el resultado de haber instalado el sistema de AFP y haber eliminado el sistema de reparto que existía anteriormente, en donde los 80.000 pesos no era precisamente el sistema de reparto podríamos hablarlo en otros lados. Bueno, en el mundo los sistemas mixtos. El sistema de reparto. En el mundo los sistemas mixtos son una de las respuestas más innovadoras que están teniendo en el mundo los sistemas de AFP, en el mundo el sistema de AFP va hacia atrás y hacia atrás. Pero ustedes están planteando un sistema tripartito, ¿o me equivoco en materia de AFP? Nosotros estamos planteando volver al sistema de reparto, donde aportan el Estado, los trabajadores y los empresarios. ¿Y cómo lo hacemos con un país que envejece, Marcel, que cada vez menos activos, más pasivos? La plata la pone el Estado. Las proyecciones no van en esa dirección. Eso lo podemos discutir, tengo los datos, pero da para largo, digamos. Pero nosotros podemos perfectamente estar 30 hasta 40 años con el sistema de reparto, con las cotizaciones que hoy día existen, sin tener que meterle mano al Estado ni un solo peso. En cambio, este sistema le cuesta al Estado 1 billón de pesos todos los años. Este sistema es deficitario para el Estado. El sistema de reparto no lo sería y daría harto mejores pensiones que los 80.000 pesos que tú defiendes de las AFP. Yo defiendo que para los que nunca trabajaron, ahora, ¿cómo voy a garantizar? Tengan algo. Voy a garantizar el tema de la AFP, el tema de las pensiones, sin poner un peso al Estado, solo con las cotizaciones actuales, usted podría subir muchísimo las pensiones. ¿Sabes cuánto es? Es que eso realmente te lo demuestro. Es notable. Te lo voy a demostrar. No he escuchado ningún economista serio decir algo parecido. Qué horror. Te lo voy a demostrar. ¿Cuánto es lo que... ¿Tú sabes cuánto recaudan la AFP anualmente? ¿Sabes cuánto es o no? ¿Sabes o no? No, el monto exacto no. No lo sabes. 4,5 billones anuales. ¿Sabes cuánto gastan en pensiones? ¿Sabes cuánto gastan? ¿Lo sabes o no? No lo sabes. 2,3. ¿Cuánto te queda? Pero perdón. ¿Cuánto te queda? De esos 2,3, ¿cuánto paga el Estado? Esos 2,3 que tú, con los cuales estás disponiendo son los fondos provisionales de las personas que están ahorrando. Bueno, pero eso no lo puedes gastar así livianamente en pagar pensiones hoy día. Porque esos están destinados a pagar pensiones de personas que hoy día están trabajando. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Se están gastando en pensiones 2,3 de los 4,5 que entran. Pero espérate un poco. Hoy día hay menos gente de la que está trabajando. ¿Tú querías que yo te lo demostrara? ¿Tú querías que te lo demostrara? Entonces atiende. Pero un sistema que no sea válido para 5 minutos, un sistema que sea sostenible en el tiempo. Atiende. 4,5 son los ingresos, 2,3 son los gastos. De esos 2,3, 1,2 lo pone el Estado. O 1, ponle 1. Yo puedo nacionalizar eso, entregarle un sistema público, voy a seguir teniendo los mismos 4,5 todos los años, puedo duplicar las pensiones, dejar de gastar ese billón que gasta el Estado y todavía me queda un excedente para pagar pensiones con lo que actualmente se está gastando en el sistema de AFP. Por lo tanto, hoy día el sistema no es deficitario y las proyecciones que hacen algunos expertos, no tan serios como los que tú le crees, pero en fin, algunos expertos que para mí son serios, digamos, esos expertos dicen que la proyección de crecimiento de las cotizaciones son mayores
que los gastos que va a tener. Guillermo Larraín con la palabra. No, yo creo que hay un punto en el cual sí tenemos que estar de acuerdo, que es que las pensiones son bajas y las pensiones hay que aumentarlas. Eso es como el punto de partida y estamos en eso súper claro. Ahora, yo me ha tocado trabajar mucho en el tema de pensiones en muchas partes con sistemas de capitalización, con sistemas de reparto, con sistemas de fondos a la holandesa, a la inglesa, así que el tema más o menos lo conozco. En todas partes lo que uno anda buscando es financiar las pensiones por vías que sean distintas. No centrarse en una sola fuente de financiamiento de las pensiones, porque eso genera problemas. El envejecimiento de la población, Marcel, sí genera impacto sobre distintos aspectos. En los sistemas de capitalización, como el chileno, el impacto del envejecimiento es que las pensiones son bajas. ¿Y por qué? Porque cualquiera sea el nivel que tú hayas ahorrado, bueno, tienes que utilizarlo para financiar más años. Por lo tanto, el impacto en Chile es que las pensiones son bajas y eso tenemos que trabajarlo. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? El envejecimiento de la población lo que está haciendo es que impacta los presupuestos de la nación. Entonces, no hay una solución que sea trivial y que sea simple. Yo creo que hay que buscar formas de financiamiento que tengan un componente de capitalización como el que tenemos hoy día, y hay que fortalecer, y estoy de acuerdo, los componentes públicos. Y eso se llama pilar solidario. Y el pilar solidario, efectivamente, 80.000 pesos es poca plata, te lo concedo, no hay ningún problema. O sea, más que te lo concedo, estoy de acuerdo. No es que te lo concedo, estoy de acuerdo. Eso hay que subirlo, y no solo hay que hacer eso, sino que además hay que aumentar la cobertura del pilar solidario que hoy día para en el cuarto Guillermo, hay que aumentarlo. Entonces, ¿sí? me parece que no es tan fácil como decir vamos a avanzar de un lado para otro, porque cuando tú dices voy a nacionalizar los fondos de pensiones, evidentemente que eso tiene impactos económicos. Y eso, ¿qué impacto económico? ¿Qué pasaría con la inversión? ¿Cómo financian la inversión si es que no tienen las plata? ¿La inversión de quién? ¿Saben en qué se gastan esos fondos? O sea, ¿sabes a dónde van o no? A los grupos económicos. Esos fondos tienen dueños. Allá van los grupos económicos. ¿Sabes qué inversiones se financian? Especulativas fuera del país, que rentan menos del 2% y le hicieron perder al sistema el 60% de lo recaudado el año 2008. Y se recupera después porque la economía... No se recupera, lo que se pierde no se recupera. Entonces, ¿dónde están las inversiones? ¿Qué inversiones? La nacionalización ¿Qué inversiones? Por medio de la capitalización. Y hay opiniones que en este caso claramente no están de acuerdo y no vamos a llegar a ninguna conclusión acá. Seguramente, Marcel, como economista en el tema del trabajo, por ejemplo, yo creo que ustedes entiendo, una propuesta sobre este tema. ¿Cómo una candidatura como la suya, siendo presidente finalmente, generaría más empleo y mejor pagado? Bueno, nosotros voy a hacer si me dejan terminar, nosotros vamos... 2 minutos. Bueno, nosotros vamos a centrar un gran esfuerzo en aumentar la demanda interna en Chile a través de renacionalizar el cobre, hacer una profunda reforma tributaria que recaiga la recaudación sobre quienes no pagan hoy día impuestos, que son las empresas. Vamos a tener más plata, eso es lo que en concreto, vamos a tener más recursos y lo vamos a gastar. Vamos a duplicar el presupuesto de la educación, de la salud, vamos a mejorar las pensiones. Todo eso genera demanda para una pequeña y mediana empresa que está ahogada porque no tiene mercado, porque la desigualdad en Chile es tan grande. Entonces, cuando tú aumentas los salarios, cuando tú el gasto del Estado empieza a gastarse más, vas a tener empleo a quienes construyen hospitales, empleo en quienes suministran a los hospitales, empleo para quienes suministran las reparaciones, para profesores, para médicos. Mira, nosotros vamos a hacer inversiones con los recursos del Estado que vienen del cobre. Porque los privados no invierten más después de eso. Los privados, mira, hablemos de los privados. ¿Sabes cuánto se lleva la inversión extranjera? ¿Cuán buena ha sido la inversión extranjera en este país? En los últimos 3 años han sacado más de lo que entran. Esos privados, pues yo aplaudo y le pido al Dios del cielo que se vayan, porque lo único que han hecho en este país es robar, solo robar. El Estado tiene los recursos suficientes y el país para hacer su propio desarrollo. Pausa y regresamos. Bueno, el debate acá siguió más intenso todavía en comerciales. Nos vamos, termina Estado Nacional. Le agradecemos al candidato presidencial Marcel Clos de habernos acompañado en el Estado Nacional esta mañana. Y a los señores panelistas y señoras también. Y un saludo para el Día de los Padres y por la reciente ley de igualdad parental, que creo que es un dato muy importante en el país. Chao, hasta el próximo domingo.